Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Un saludo para las personas que nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Oramos para que la misma presencia del Espíritu Santo que está aquí cambiándonos a nosotros cambie sus vidas mientras usted nos escuche. El mensaje de hoy se llama la carne versus el espíritu. Dígale a la persona que está a su lado, la carne versus el espíritu. Vamos a ir a 2 de Corintios 6 y versículo 14. Segunda de Corintios 6 y versículo 14. El Señor nos va a hablar hoy. Segunda de Corintios 6 y versículo 14. Todos. Busque 2 de Corintios capítulo 6 y verso 14. Los que nos escuchan en las redes, vayan corriendo a traer su Biblia y acompáñenos en la lectura en este momento. Si ustedes están en 2 de Corintios capítulo 6 verso 14, díganme un fuerte sí. Vamos a compartir la palabra. Dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Yo quiero hacer énfasis en esta última parte. Dice como pregunta, haga de cuenta que Dios nos está haciendo esta pregunta: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Muchas veces este versículo es utilizado para abordar el tema de las relaciones. ¿Con quién me voy a casar? Y muchas veces se ha citado este versículo para decir: hey, si tú vas a unir tu vida, no lo hagas con una persona no creyente. Se usa mucho este versículo sobre el área de las emociones. Pero sin embargo, en esta tarde vamos a extraer de este mismo pasaje una gran pregunta. Yo le hago una pregunta: ¿usted puede habitar dentro de una misma persona tanto la luz como las tinieblas? ¿Qué dice usted? Creo que por incluso razonamiento, muchos podríamos decir no. La palabra de Dios menciona, menciona que es imposible que la luz y las tinieblas puedan estar en una misma persona. Más bien es una recomendación que nos hace Dios: no debería estar la luz y las tinieblas en el mismo corazón. Y Dios hoy a la iglesia nos quiere confrontar en esta tarde. ¿De qué lado estamos? Dios nos exhorta a tomar conciencia de qué lado estamos. Porque si bien es cierto, la palabra de Dios nos exhorta y nos dice: no puede estar la luz y las tinieblas en un mismo corazón. Pero lastimosamente sí, la gente puede elegir estar en un lugar neutro. Se puede estar en un lugar neutro, sí, pero no se debe, así sería. Porque la palabra de Dios nos dice: no puede estar en un corazón luz y tinieblas. Porque es como tomar una posición neutra. ¿Se puede tener luz y tinieblas? Decíamos al inicio, por lógica rápida, decíamos no. Pero con nuestras decisiones sí podemos estar en un lugar neutral, aunque no deberíamos, pero sí se puede. Es decir, podemos en nuestro corazón tener lugares en donde habita la luz y tener lugares en donde está habitando las tinieblas. Y por eso es que Dios nos dice en esta tarde: ¿de qué lado estamos? No podemos estar en un lugar neutro, es decir, ni allá ni acá. La Biblia en Apocalipsis capítulo 3 verso 16 le llama a este estado espiritual tibieza espiritual. Dios nos dice: no podemos caminar tibios cuando estamos siguiendo a Dios. Es un lugar neutro, de tibieza, frío y caliente a la misma vez. Pero la palabra, acabamos de leer, nos dice: no puede tener una persona comunión que habite en su corazón tanto la luz como las tinieblas.
de cuenta, aunque lo que le voy a dar como ejemplo, como una ilustración, haga de cuenta que usted es dueño de un perro de pelea. Aunque nosotros no estamos de acuerdo con la pelea de perros o de gallos, pero para entender lo que Dios nos quiere hablar, hoy voy a usar este ejemplo, que quede bien claro, nosotros no estamos de acuerdo en esto, pero haga de cuenta que usted es el dueño de un perro, y le va a llevar a pelear, y va a tener un tiempo en donde usted le va a preparar a su mascota para esa pelea. Obviamente, el dueño del otro perro también va a tener un lugar de preparación. No sé cuál escogería usted, ser el dueño del perro de color blanco o de color negro, no importa. Pero ¿quién cree ustedes que ganaría la pelea? Si ya llega el momento. Estamos usando como ejemplo, ¿no? No estamos de acuerdo con esta práctica, pero ¿quién creen ustedes que va a vencer en esta pelea? Y yo les digo, vencerá el animal que esté mejor alimentado y mejor preparado. Mejor alimentado sobre todo. ¿Qué pasa si el dueño del perro blanco le da de comer menos, mientras que el dueño del perro negro le da de comer bastante y le da de comer bien? Y no le da de comer cualquier cosa, sino le da comida, incluso carne. Al momento de la pelea, ¿ustedes quién cree que va a ganar? El labrador. ¿A qué le dio de comer más? Y esa lucha espiritualmente también se da en nuestro corazón. No sé si a ustedes les ha pasado que dicen, ay, es que yo estoy siguiendo a Dios cuando voy a la iglesia o cuando yo abro las escrituras, la Biblia, algo dentro de mi corazón es como que se enciende y es como que me entusiasma, pero me dura poco, honestamente. A veces yo al salir de la iglesia es como que vuelvo nuevamente a mi rutina y vuelvo, no sé, a ser una persona entre comillas normal, que comete los mismos errores y que no solo comete los mismos errores, porque los seres humanos siempre vamos a tener unas debilidades. Pero el problema es cuando cometemos los mismos errores. A pesar de que leemos la Biblia, queremos seguir a Jesús, vamos a la iglesia, pero es como que volvemos a caer en lo mismo. Y aquí en esta tarde vamos a hablar así, podemos hablar como amigos. Para algunos es volver al mismo pecado, y ese pecado para muchos es la pornografía, para otros es el adulterio, para otros son malas prácticas con los pensamientos, con las palabras. No sé si usted ha visto, en esta semana yo compartía con un amigo y decíamos, porque en el lugar donde estábamos, unos dos jóvenes, no pasaba de los 14 años, tenía parecer a la novia de este chico, y él le cogió del brazo y le iba a dar un golpe, y le movió y no importó que había mucha gente a su alrededor, y le metió del brazo jalándole y le llevó al baño. Gracias a Dios se pudo intervenir y detener, que al parecer le iba a golpear. 14 años. La chica debe haber tenido unos 12, 13. Al parecer era la novia. Comportamientos. Y no solo era la acción de jalarle, no. El vocabulario. Y un vocabulario pero terrible. Yo me refiero a esto. Y muchas veces nosotros intentamos seguir a Jesús, pero como que nos entusiasmamos por un cierto momento y volvemos otra vez a nuestra antigua manera de vivir, o podríamos decirle, o volvemos a nuestra manera carnal de vivir. Porque estos dos lados opuestos, lo que acabamos de leer en la Escritura, aquí en Corintios, la luz y las tinieblas en el ser humano es la carne y el espíritu, así lo define la Biblia. Usted puede dirigir su vida y caminar y tomar decisiones y conducirse en su vida en la carne, así lo dice la Biblia, o en el espíritu. En la carne no es el cuerpo, que usted dice aquí es como que la carne, no. La Biblia habla de la carne como una fuente del corazón en donde gobiernan las tinieblas, el lado opuesto a Dios.
Estos dos lados están en guerra en nuestro interior, la carne y el espíritu. Ahora, ¿cómo hago yo para poder caminar en el espíritu y poder vencer y no volver a caer en lo mismo? Dele de comer más a su espíritu. Dígale a la persona que esté a su lado, dele de comer más al espíritu. Dígale, dale de comer más a tu espíritu. Quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 5 para poder entender. Estos dos lados, déjeme decirle, están en guerra en nuestro corazón y nunca va a acabar. Para muchos pueden decir muchos de ustedes, este mensaje no está tan esperanzador. En verdad, esta batalla no va a acabar. ¿Sabe cuándo va a acabar? Cuando Jesús venga por segunda vez, va a terminar. O si nosotros terminamos nuestros días aquí, nos vamos con Jesús, una de las dos formas, o cuando muramos o cuando Jesús venga. Solo ahí esta batalla va a terminar. Mientras tanto, necesitaremos depender de Dios para poder vencer esta guerra que es día a día. Dos lados opuestos. La carne versus el espíritu es una batalla. Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 17 nos dice lo siguiente. Si usted está ahí, dígame fuerte sí. Sí. La carne y el espíritu. Dice la Biblia, digo pues, andad en el espíritu. Diga, andad en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si ve usted aquí la batalla, carne versus espíritu. Carne, frutos que no provienen de Dios ni de su palabra, que no nacen de Dios. A todo eso la Biblia lo llama carne. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que yo he visto? Como pastor en estos años he podido yo hablar con gente mucho mayor que yo. He podido aconsejar por la gracia de Dios a personas adultas, casadas, solteras, de la tercera edad, más jóvenes que yo, adolescentes, niños. Tuve la oportunidad en la iglesia en Quito de ser maestro por 2 años de los niños de 6 y 7, del grupo de los niños de 6 y 7 años. Y he podido ver todo esto bien. Una vez una persona me decía, estoy con las deudas hasta el cuello. Cristiano toda su vida. Él había nacido en un hogar cristiano, tenía ya 58 años de edad en ese momento que yo hablaba con él. Y me decía, mira, Dani, no sé qué hacer, estoy con las deudas hasta el cuello. Me ahogan las deudas. Y les voy a dar un ejemplo de lo que es la carne. Porque muchos dicen la carne es, no sé, malas palabras, lujuria, ¿no? La carne es toda esta fuente, estos frutos que no provienen de Dios y su palabra. Yo sé que usted va a aprender hoy algo muy importante. Esta persona me dice, no sé, yo conozco de Dios desde siempre, porque yo nací en un hogar cristiano, pero ahorita estoy con las deudas hasta el cuello. Y enseguida Dios puso estas palabras para él. Y yo le dije, ¿usted le preguntó a Dios antes de sacar esos préstamos que usted me menciona en el banco? Bueno, en los bancos, porque no eran uno solo, eran varios. Y no solo bancos, sino él también había pedido prestado a gente afuera. Y la pregunta, Dios puso estas palabras, era una pregunta, y dije, ¿usted le preguntó a Dios si era correcto endeudarse de esa forma? Y él abrió los ojos, espantado, y me dijo, en realidad no. Y un poco le hablaba de esto, le decía, mire, todo lo que usted decida en su carne, según la palabra de Dios, no va a dar fruto, no va a traer resultado. Y para los que nos escuchan aquí, esto usted lo tiene que aplicar o lo puede aplicar a cualquier área de su vida. Usted o decide en el espíritu y va a cosechar del espíritu vida eterna, porque lo espiritual permanece para siempre, o usted puede sembrar en la carne, decidir en la carne y va a cosechar de la carne. Eso es muerte, no va a traer algo agradable. Para los que están solteros, les doy un ejemplo. Las dos decisiones de una persona soltera más importantes, y cualquier persona, creo yo,
son dos decisiones más importantes. La primera, entregarle su vida a Dios, a Jesús. Y la segunda es con quién usted se va a casar si usted es soltero. Imagínese usted tomar esta decisión tan a la ligera y lo haga en su carne, sin preguntarle a Dios. Para las personas que ya son padres, ¿cómo corregirle a su hijo? ¿Qué decisiones tomar? El ejemplo que les acabo de dar, si me endeudo o no me endeudo, si hago este negocio, si yo me asocio con esta persona o no me asocio con esta persona, si me conviene o no tomar este trabajo. Para todo eso usted necesita vencer esa batalla entre la carne y el espíritu para que usted pueda cosechar bendición. Es primordial. Esta persona que llevó toda su vida de ser cristiano, como que ese rato él descubría que para todo necesita depender de Dios. Yo le decía, arrepiéntase y busquemos que esto le ayude para bien. Y desde ahora en adelante, le decía a esta persona de 58 años, yo en ese tiempo tenía menor edad, creo que yo estaba en los 26 años en ese momento. Imagínense un joven de 26 aconsejándole a un hombre de 58 años. Yo le decía, desde ahora en adelante, toda decisión que usted tome, procure preguntarle a Dios y que sea una decisión tomada en su espíritu, no en la carne. Es más, yo quisiera que usted me acompañe porque existen dos tipos de obras de la carne, no solo un tipo. Para los alumnos del discipulado ellos ya saben esto. Pero yo les quiero enseñar a ustedes como iglesia porque estaba orando en esta semana y Dios me dijo, las personas que van a estar en el servicio necesitan entender que deben caminar en el Espíritu y si es posible hacerlo todo el tiempo. Caminar en el Espíritu no tiene que ver con ser perfecto. Y tenemos que nosotros desenmascarar al enemigo. Hay dos tipos de obras de la carne. Quiero que usted primero me acompañe a la palabra de Dios, a Gálatas capítulo 5. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5. Muchos guadalajara viendo esto. Carne. Gálatas capítulo 5 y vamos a leer los versículos 19 al 21. Para aquellos que ya hemos estado algún tiempito aquí en la iglesia son versículos bastante conocidos. Algunos lo sabemos de memoria estos dos versículos. Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. Dice la Biblia. Y manifiestas son las obras de la carne. Diga, obras de la carne. Vamos a ver cuáles son estas obras de la carne. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, o sea que hay otras más semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La carne versus el espíritu. Dos tipos de obras de la carne. Aquí vemos el primer tipo de obra de la carne. Son las malas obras de la carne. Diga, las malas obras de la carne. Que son todas estas que hemos enumerado. Que están en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Hay muchos, como me pasaba a mí, que cuando nosotros estamos siguiéndole a Jesús, estas obras de la carne como que ya son obvias y es como que ya no es tan fácil caer en eso. Mentir, lascivia, porque si todavía es fácil caer en esto, tendríamos que tener mucho más atención todavía. Pero yo decía, ahorita que cuando yo empezaba mi caminar cristiano, decía, en este momento que conozco de Jesús, que sé lo que es orar, como que estas cosas eran muy obvias para caer. No sé si me hago entender, el diablo ya en esto como que no, si esto va, yo sé que no va. Ahora el problema es que estas son las malas obras de la carne. Y ahora yo les digo, existen también buenas obras de la carne.
¿Sí sabían ustedes? Para muchos, hoy van a aprender algo. Las malas obras, perfecto, pueden decir muchos, ya no caigo en esto. Otros van a decir, claro, ya no las practico hace mucho tiempo. Otros dirán, una que otra tal vez todavía. Tal vez el problema ni siquiera sean las malas obras de la carne, sino las buenas. ¿A qué me refiero con buenas obras de la carne? Todo aquello que no nazca del Espíritu. El ejemplo de este hombre que yo les acabo de dar, que estaba con las deudas hasta el cuello, él no cometió una mala obra de la carne, no estaba adulterando, no estaba fornicando, no estaba en borracheras, no estaba en homicidios. Simplemente él se acercaba a los bancos a pedir préstamo. Aunque no eran estas malas obras de la carne, él estaba cometiendo buenas obras de la carne. Es decir, él dice, es que imagínate, necesitaba el dinero para la comida y para la casa. Y no tenía otra salida que endeudarme. Y sus intenciones, sus intenciones eran buenas. Pero la decisión a la final fue tomada sin la ayuda de Dios. No fue una decisión espiritual, fue una decisión suya propia. A eso también se le conoce como una obra de la carne. Del tipo de las malas, no. Fue una obra buena, pero es una obra de la carne a la final. Y la Biblia nos dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivimos por el Espíritu, entonces ahí sí tendremos vida eterna. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Eso espiritualmente quiere decir no va a haber buen resultado. Usted puede decir, pero les doy otro ejemplo. Y puede para muchos ser exagerado. Usted le pregunta al Espíritu Santo qué ropa ponerse a veces. Sí depende del Espíritu Santo. Hay personas que se enfrascan en esto. No sé por qué, pero es pecado tomar, es pecado tatuarse, es pecado hacerse aretes, es pecado si me hago criar el pelo. La pregunta más bien es, ¿le preguntó a Dios si usted debe pintarse el pelo? ¿Le preguntó a Dios si usted debe perforarse la nariz? Y cuando usted le preguntó a Dios, Dios le sonrió y le dijo, sí, me agrada. No sé si me estoy haciendo entender. La iglesia falla mucho porque sigue caminando en la carne, tal vez no en las malas obras, pero todavía caminamos en las buenas obras, pero son de la carne. Y seguimos cometiendo muchos errores. Hay un dicho popular, ¿no? El camino al infierno está empedrado, pavimentado de buenas intenciones, dice, ¿no es cierto? Muchos dicen, es que no era mi intención, pero decidió así. Y como no era su intención, y cuando trae el resultado malo, dice, pero no era mi intención esa. ¿Y por qué falló entonces? Si mi intención no era hacer daño, sino más bien hacer un bien. ¿Por qué falló? Y si usted quiere una respuesta conforme a la perspectiva de Dios, va a ser porque usted hizo algo en la carne. No le preguntó a Dios. En esta tarde, iglesia, Dios quiere que nosotros aprendamos a depender en todo de Él. En todo. Esto no es exageración. Esto no es algo liviano. Esto es algo crucial. Dios me dijo, diles que esto es algo para este tiempo, es de vida o muerte. Muchos de los que están escuchando y los que nos escuchan a través de las redes van a entrar en una temporada en donde van a tener que tomar decisiones importantes. Y usted tiene que asegurarse de que lo que usted haga sea inspirado por el Espíritu Santo. Inspirado por el Espíritu Santo. No sé cuántos de ustedes sí hacen esto, lo que yo les digo. Le preguntan todo a Dios. Sí, Dios, ¿hago esto? ¿O no lo hago? Nosotros aquí en la iglesia estamos en el discipulado y hay jóvenes. Ellos no tienen preocupación porque esto que les voy a mencionar es algo muy importante para un joven. ¿Qué carrera voy a seguir? Y ahora, aquellos que están aquí con Dios, ellos están tranquilos, felices, porque dicen,
Yo le voy a preguntar a Dios lo que Él me dice hago. Y si Él me dice que yo haga es porque va a estar bien lo que el Señor me está diciendo. Un testimonio fidedigno de lo que le estoy hablando es mi novia. Ella terminó el colegio en la especialidad de contabilidad. Cuando llegó el momento de seguir la carrera, ella se puso a orar. Y adivine lo que ella está siguiendo ahora. La mayoría de ustedes diría, a ver, contabilidad, tal vez ingeniería comercial, contadora, algo de administración de empresas, ingeniería pública, todo lo que es marketing, economía, ¿sabes? Algo así, ¿no es cierto? ¿Saben lo que el Señor le llevó a hacer a ella? Le dijo, nada de eso. Tú vas a seguir algo de la rama de la medicina, dentro de eso hay una clasificación, la psicología. Y está siguiendo psicología. Cuando ella fue y le dijo a la mamá, yo voy a seguir psicología, le dijo, ¿cómo no? Y la mayoría dice, pero ¿cómo es que tú no te graduaste en eso? O sea, no tienes ni las bases de las materias, la química y todo lo que... Tú deberías haber seguido otra cosa. Tú tienes más sobre los números. Dice, no, es que Dios me dijo. Y que para hacer corto el testimonio, a ella le está yendo más que bien. Tiene una beca del 85% en la universidad. Porque cuando Dios nos dice, por ahí es, por ahí es. No sé si me hago entender. Ahora, iglesia, usted le pregunta a Dios. Todo, hasta lo mínimo, todo. Señor, por ahí. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Hago o no hago? Y mientras usted no le escuche al Espíritu Santo, no se mueva ni a izquierda ni a derecha. Dígale a la persona que está a su lado, si usted no escucha al Espíritu, dígale, si usted no escucha al Espíritu, no se mueva ni a izquierda ni a derecha. Muchos dirán, y si todavía no me habla y necesito que ella me hable, ¿cómo hacer para poder entender? Si todavía usted no escucha la orden de Dios clara, póngase a ayunar, pida consejo, ore más, busque una palabra en la Biblia. Dios nos está dando una herramienta para este tiempo, iglesia. No importa qué edad tengas tú. Si estamos en la edad de 4, 5, ¿qué niños? 10, 11. Si tu edad es 30, 40, 50, 15. Si Dios nos está hablando de esto es porque lo necesitamos. Ustedes, todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, vamos a tener que tomar decisiones en estos meses que vienen. Es más, tal vez ya estamos por tomar decisiones, sea familiares, no sé. Necesitamos asegurarnos de esto, que sea espiritual, que sea guiada por Dios, no en nuestra carne, no por nuestro intelecto, no por lo que hemos aprendido en la universidad, no, sino por lo que el Espíritu nos diga. Porque esta guerra se va a dar en nuestros pensamientos, en nuestro comportamiento. Es que como así hacen todos, también yo lo hago. Es que como así lo hace mi vecina, también yo lo hago. Pero su vecina le sigue a Dios. Es una persona que le sigue a Dios, para que usted siga el ejemplo de la vecina. No, es que mi compañero del colegio, mi mejor amigo, no es así. Y nos preocupamos por lo que dice la gente, el vecino, el compañero, el mejor amigo, y no nos preocupamos de lo que dice Dios. Quiero terminar hablando acerca de cómo fortalecer entonces mi espíritu. Porque si yo entiendo que esta guerra la gana a quien yo le doy una preparación mayor y le doy mayor alimento, entonces debo entender cómo le puedo dar alimento a mi espíritu. Porque si yo sé que hay una pelea entre la carne y el espíritu y vence el que está más fuerte, lo que yo les puedo decir es, tu carne está venciendo porque le estás dando de comer más a tu carne. En tu corazón estás poniendo más cosas no espirituales. Y por eso cuando tú quieres orar o quieres ir a la iglesia no te da ganas o como que luchas. Es porque tu carne está más fuerte.
Es tiempo en este momento de que la carne baje y el espíritu se haga más fuerte. Es al revés. La carne baje y el espíritu suba. Dígale a la persona que está a su lado, la carne debe bajar. El espíritu debe subir. Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién me dice? Aquí terminamos el mensaje. Ya está aburrido. ¿No? ¿Seguro? ¿Terminamos explicando todo? ¿Mejor? Ya. ¿Cómo hacemos más fuerte a nuestro espíritu? Esto que les voy a decir es algo que Dios me ha hablado a mí primero personalmente y yo lo trato de poner con todas mis fuerzas todos los días en práctica y me ayuda. Lo primero es, cuida lo que oyes. Dígale a la persona que está a su lado, cuide lo que oye. Espiritualmente nosotros comemos a través de dos fuentes, dos vías. Porque el cuerpo come por una vía, el cuerpo físico, la boca, ¿cierto? Si tiene hambre, lleva el alimento hacia su boca y se alimenta. Espiritualmente, en cambio, hay dos fuentes en donde usted puede llevar el alimento a su espíritu. ¿Sabía eso? ¿Sí? Levante la mano los que sabían cuáles son esas dos fuentes. Para los que no sabían, esas dos fuentes son los ojos, diga mis ojos, y diga mis oídos. Espiritualmente usted come por sus ojos, a través de sus ojos y a través de sus oídos. Es por eso que yo le recomiendo, si usted quiere fortalecer más su espíritu, cuide lo que oye. Dígale a la persona que está a su lado, cuida lo que oye. ¿A qué me refiero con lo que oigo? ¿Qué puede escuchar una persona? Den un ejemplo. Música, una. ¿Qué más puede escuchar una persona? Conversaciones, ¿qué más puede escuchar la persona? La televisión, varias cosas. Entonces usted debe cuidar lo que escucha a través de la televisión, a través de la música, a través de las conversaciones. Usted debe luchar por darle de comer a su espíritu. Es que irán a decir mis amigos en el trabajo o en mi universidad o en el colegio si yo me hago a un lado en ciertas conversaciones, de decir que me van a hacer bullying, no se van a burlar de mí. Y dígale a la persona que está a su lado, yo aprendí algo. Es mejor agradar a uno que a muchos. Dígale a la persona que está a su lado, es mejor agradar a uno que a muchos. Va a ser imposible agradar a todos. Es imposible. Yo por eso camino tranquilo. Yo digo, solo tengo que agradar a uno, es Dios. El resto no me interesa tanto. Mientras Él esté bien, yo estoy bien. Así el otro me diga, chuta, qué aburrido, ¿cómo está? No, nunca se queda a las conversaciones. Cuando ya empezaron con los chistes de doble sentido, cuando yo estaba estudiando, yo me iba a la universidad. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué cobarde? ¿Qué aburrido? No. Qué sabio, dice la Biblia, porque estoy cuidando lo que oigo. ¿Para qué? ¿Para qué? Y luego, cuando tengo que tomar decisiones, se va a reflejar ahí. Es una decisión más espiritual. ¿Por qué? Porque mi espíritu gana, está mejor alimentado que la carne. La música. Y eso no tiene que ver con la edad. ¿Qué música escuchas? Dime la música que escuchas y te diré quién eres. Porque a través de los oídos comes. Julio Jaramillo, Bendito Licor, vallenatos. Y después viene conmigo en la consejería y me dice, no sé, me da ganas de quitarme la vida. No sé, no puedo dejar el licor. Y la pregunta que yo le hago es, ¿qué música estás escuchando? Julio Jaramillo. Para las personas mayores, como que yo he hablado con mayores, tienen pensamientos suicidas y es por lo que oyen, están dando de comer más a la carne. Y así el joven, ya van a empezar a prohibirme las cosas. No es que te prohíben. Si tú lees la Biblia, dice, todo me es lícito hacer, mas todo no me conviene ni me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene ni me edifica. Yo escojo lo que me conviene y me edifica. A mí me encanta la música. Lo que yo hago es no escuchar la música que no sea inspirada por Dios. Basta. Y con eso yo estoy tranquilo. ¿Sabía que esta recomendación está en Proverbios 25:20?
¿Sí lo sabía usted? Veamos. Proverbios 25:20. Muchos dicen, Dani, todavía caigo y vuelvo a caer. Es porque estás oyendo algo que no te conviene. La carne está más fuerte porque estás escuchando tal vez música que no te conviene. Proverbios 25:20, ¿están ahí? Díganme sí. Ok, vamos a leer juntos, iglesia. Proverbios 25:20, dice la Biblia: cantar canciones al corazón afligido es como desnudarse en tiempo de frío o como echar vinagre en una herida abierta. El diablo puede usar la música, los medios comunicativos para cambiar nuestros pensamientos y alimentar la carne. Escoja más bien, es mi recomendación, escoja bien lo que escuche. Si usted practica esto por 2 meses, le garantizo que usted va a ser más espiritual, para resumir, va a ser más espiritual. Es como que va a decir que no se me dio más ganas de orar, me está dando más ganas de leer la Biblia, porque está dándole de poner más a su espíritu. ¿Cuántos se quedaron así, con los ojos abiertos, y a veces ese progreso? Aquí está, y ahí, yo no sabía qué es. ¿Usted ha probado cortarse? Échese vinagre, verá cómo le va a arder más que con el alcohol. Que hay propiedades del vinagre que la herida esté helada, no se va a ir. Dígale, la persona que está a su lado. Y usted está haciendo eso en lo espiritual. Usted ni pone lo que suena en la radio, con que suena, no hay que suene, no es. Sin darse cuenta, está dando de comer a su carne. Entonces, cuide lo que escucha, cuide lo que ve, diga, cuide lo que ve. ¿Qué está viendo? Mi novela favorita, ¿qué está viendo? Cuando yo voy al cine, me gusta ir al cine, pero yo escojo las películas. Si usted ha visto la sinopsis, ahí me acerco a ver de qué trata. Dicho sea de paso, ahorita Halloween, ¿no? Yo a veces he tenido que hablar con gente cristiana, otros pastores amigos, les cuento yo. ¿En verdad? Dicen, sí, para ir a ver El Conjuro 2, me dicen a mí. Espera, digo, bueno. Digo, ¿tú no sabes que esa es una puerta abierta en tu espíritu? Películas de terror, sobre todo. Y cristianos ven eso, ¿sabes? ¿Que te da miedo? Digo, no. Yo quiero comer bien para mi espíritu, eso es todo. Es como que usted me dice, ¿la salchipapa es mala? No, es rica, pero debe un salchipapa por 2 meses a ver qué le pasa. O sea, el colesterol, pues es comida rica, pero llena de grasa. Lo mismo es acá en películas de terror, la música. Es como que si tú me dices, ¿por qué no te pegas una salchipapa con doble huevo? Es full aceite. Y digo, no, prefiero pollito cocinado. Eso estoy haciendo en espiritual aquí. ¿Quieres comer? ¿Por qué no quieres ver películas de terror? No es que no quiera ni pueda, es porque quiero comer bien. Pero eso no me entiendes. Vaya nomás a ver usted coma mal y va a ver qué momento le va a pasar factura eso. Entonces cuide lo que ve. Cuide lo que ve. Cuide las personas con las que comparte, porque ustedes escuchan las conversaciones ahí. No sé si a usted le ha pasado en la familia, reunión familiar y siempre hay uno o dos que empiezan y que esto, que el otro, a criticar. Y a veces ustedes conocen a ellos y digan, esperen, cambiemos de conversaciones allá. No, o sea, ¿para qué hablar de esos temas? Mejor no. Usted sea la luz. Y en el cambio, hablamos del fútbol. Bueno, que a veces se pelean de la liga, bueno, del Barcelona, o de otra cosa, pues, algo. Que es atípico, al menos aquí en Turcana hay un espíritu de exageración. ¿Sí sabía usted eso? Yo vine de Quito después de estudiar acá y aquí, nuevamente por ser pequeño, hay un espíritu de crítica y de murmuración. Mire, la vecina, los peinados, todo el mundo sabe de todo, y si no sabe se lo inventa. Y a veces nosotros como cristianos metemos un vecino, sí, verdad. Y después viene y dice, ¿por qué me equivoco en las decisiones? No entiendo. Y no le escuché a Dios, ¿por qué no le escucho bien? Camino solo en la carne, porque usted no está cuidando lo que oye ni lo que ve, ni con las personas que comparten.
cuide mucho. Es una guerra. ¿A quién le va a dar usted de comer más?